En la clase anterior a la prueba, comenzamos a ver una materia que está asociada básicamente a la teoría de la firma, o teoría de la oferta, o teoría de la producción, como se conoce. ¿Bien? Y en esta hemos comenzado a analizar la estructura de costos de las empresas partiendo con una estructura de costo total, que es la suma del costo fijo más el costo variable. Y luego han aparecido nuevos conceptos de costos como el costo marginal, costo medio, costo fijo medio, costo variable medio. ¿Ya? Y también vimos someramente la estructura de ingresos, que es básicamente el ingreso total de una empresa, lo obtiene multiplicando la cantidad de unidades que produce y vende en el mercado por el precio de venta. ¿Ya? Y aparte del ingreso total, está el ingreso medio, que no es más que el promedio obtenido como ingreso por parte de la empresa por periodo de tiempo, que resulta de la fórmula ingreso total dividido por el número de unidades producidas. Y además, el concepto de ingreso marginal, que como ustedes lo van a poder apreciar en la grabación de la clase anterior, el ingreso marginal es el ingreso que percibe una empresa producto de vender una unidad adicional de producto. ¿Ya? Es el cambio que se produce en el ingreso total cada vez que produce una unidad más y la vende. ¿Ya? Eso es el ingreso marginal o ingreso adicional. En esta clase de hoy vamos a continuar viendo esta estructura de costos e ingresos, pero tomando como base estas y en base a ello tomar decisiones de producción. ¿Ya? Es decir, analizar dónde a la empresa le conviene eh, producir un cierto volumen de producto para, por ejemplo, identificar dónde puede tener pérdidas, dónde la empresa se puede costear, es decir, sus ingresos son iguales a sus costos, y qué volumen de producción la empresa debe generar de tal manera de que sus utilidades sean máximas. ¿Ya? Ese es el objetivo en esta unidad. ¿Ya? Identificar las distintas posibilidades que una empresa puede generar producción, de tal manera de identificar las pérdidas, los costeos y las utilidades. Y no solo las utilidades, sino que las utilidades máximas. ¿Bien? Bien, vamos a continuar entonces con el Power. Y continuamos entonces con las decisiones de producción. La empresa decide su producción en base a su objetivo final, como les mencionaba yo recién. El objetivo principal, ¿ya?, es no solo tener utilidades por parte de una empresa, sino que la idea es que estas utilidades sean máximas. ¿Ya? Para ello debo saber identificar cuál es el volumen de producción que debe generar mi empresa, de tal manera que por periodo de tiempo, semanal, diario o mensual, la empresa pueda tener utilidades máximas. ¿Ya? Vamos a partir con lo esencial, desde un punto de vista matemático, conceptual y geométrico. ¿Cuál es la condición de máximo beneficio de una empresa? Es decir, ¿cuál es el volumen de producción que una empresa debe generar para obtener máximas utilidades? Aquí dice que la firma competitiva maximiza las utilidades cuando el costo de la última unidad producida es igual al ingreso proveniente de esa unidad. Es decir, donde el costo marginal es igual al ingreso marginal. Y aquí lo podemos apreciar en la identidad que está aquí más abajo. Dice, cuando el costo marginal de una empresa se iguala con el ingreso marginal, entonces, para ese volumen de producción, la empresa puede obtener utilidades máximas. ¿Ya? Entonces, tendríamos tres posibilidades. Una, un volumen de producción donde se produce una igualdad de costo marginal e ingreso marginal. Una segunda posibilidad donde la empresa genera un volumen de producción, pero que los costos marginales sean inferiores a los ingresos marginales. Y una tercera posibilidad, que la empresa genere un volumen de producción donde el costo marginal sea superior al ingreso marginal.
¿Ya? 3. Ingreso marginal superior al costo marginal. 2. Que los costos marginales sean superiores a los ingresos marginales. Y la tercera posibilidad es cuando estos son iguales. ¿Ya? En los primeros niveles de producción, normalmente la empresa, sus ingresos marginales van a superar a sus costos marginales. ¿Ya? Y la empresa puede tener utilidades. ¿Ya? Pero mientras los ingresos marginales no sean iguales a los costos marginales, lo que conviene a la empresa es seguir produciendo más. Entonces, en la medida que va produciendo más, tiende el volumen de producción a generar y vender a que se tienda a igualar estos ingresos marginales con los costos marginales. ¿Ya? Por el contrario, si la empresa, una vez que logró ese equilibrio, donde los costos marginales son iguales a los ingresos marginales, si sigue produciendo más, ¿ya? Los costos marginales van a tender a ser superiores a los ingresos marginales. Situación que no les va a convenir porque va a generar de alguna manera obtener pérdidas o menores ingresos. ¿Ya? Por lo tanto, debe buscar un equilibrio en la empresa y ese equilibrio, para obtener utilidad máxima, como decíamos, tiene que ser con un volumen de producción de tal manera que al vender esa producción, el ingreso marginal de esa unidad producida y vendida sea igual al costo marginal de generar. ¿Ya? En un mercado de competencia perfecta como el que estamos analizando, podemos apreciar que el producto de vender un bien más, es decir, el ingreso adicional, es igual al precio al cual está dispuesto a pagar en el mercado. Por lo tanto, el equilibrio, como les decía, va a ser igual al ingreso marginal con costo marginal. Pero además, sabemos que el ingreso marginal es igual al precio. Por lo tanto, la empresa, cuando está en operación en el mercado, lo que tiene que hacer cuando se determina un precio de mercado de equilibrio para la industria, la empresa toma ese precio de venta como un dato y le sirve para tomar decisiones precisamente de producción. ¿Bien? Vamos a ver a continuación una gráfica que explica un poquito mejor esta situación. En esta gráfica se presentan dos gráficos, uno al lado izquierdo, en el cual se presenta el equilibrio en la industria, supongamos la industria del calzado, ¿ya? Que está compuesta por una infinidad de empresas. Y esta infinidad de empresas conforman entonces la oferta en la industria. ¿Ya? Y esta oferta en la industria se confronta con la demanda en la industria de todos los consumidores que demandan calzado, ¿ya? Y en la industria se produce un equilibrio entre la oferta y la demanda. Producto de este equilibrio resulta un precio, ¿ya?, de equilibrio y una cantidad de equilibrio Q sub Q. ¿Ya? Acá al lado derecho presentamos la gráfica de la estructura de costos e ingresos de la empresa. ¿Ya? Entonces, aquí podemos apreciar fundamentalmente dos curvas. Una de color amarillo, donde aparece el costo medio, ¿ya?, costo en promedio para la empresa, y la curva de color rojo, que es el costo marginal. Como vemos en la clase pasada, siempre la curva de costo marginal en los primeros niveles de producción va por debajo del costo medio. Y a medida que la empresa va generando más volumen de producción, es decir, nos vamos desplazando hacia la derecha, la curva de costo marginal en un momento determinado corta la curva de costo medio y cuando lo hace en el punto mínimo de esta curva de costo medio. Por lo tanto, podemos apreciar en la gráfica que ese punto que está ahí en la curva amarilla es el punto mínimo. Y por ese punto mínimo, la curva de costo marginal corta esta curva de costo medio y en los niveles siguientes de producción, el costo marginal va por sobre el costo medio. ¿Bien? Siempre la estructura de costos se presenta de esta forma: costos medio y costo marginal. Por acá aparece en este eje de la ordenada para la firma, se representa en términos monetarios los costos y los ingresos. ¿Bien? Y vamos a representar el ingreso marginal y por ende el precio.
¿Bien? Ese precio es el precio de equilibrio. Por lo tanto, la empresa, la firma acá individual, toma ese precio de equilibrio de la industria como un dato y lo representamos geométricamente aquí. Y el precio es una constante. Es decir, la empresa que estamos analizando en forma individual, venda poca producción, mediana o mucha producción, el precio de venta va a ser el mismo, constante. ¿Bien? Por lo tanto, el precio lo representamos de forma horizontal a este nivel. Como vimos recién, para la empresa es importante identificar cuál es el volumen de producción que debe generar de tal manera que maximice sus utilidades. Y habíamos dicho que las utilidades se maximizan para la empresa, ¿ya?, cuando el volumen de producción que genera permite que los costos marginales sean igual al ingreso marginal y por ende el precio. Entonces, si aquí tenemos ingreso marginal y precio, donde este precio o ingreso marginal corta o se iguala con el costo marginal, que es en este punto, se produce el equilibrio de máximo beneficio para la empresa. Es decir, el punto de intersección, como decía, entre el costo marginal y el ingreso marginal o precio, se produce en ese punto. Luego visualizamos desde un punto de vista vertical, fíjense, hacia el eje de la abscisa, un nivel Q. Y ese nivel de producción que la empresa genera es la cantidad producida por la firma. Esa es la cantidad que le conviene a la empresa individual producir. ¿Cómo lo determinó? Cuando el costo marginal, geométricamente hablando, es igual al costo marginal. Donde el costo marginal es igual al ingreso marginal. Y eso ocurre en ese punto. Por lo tanto, si se fijan, se produce aquí un rectángulo, ¿ya?, en que en la base del rectángulo tenemos la cantidad de unidades producidas en forma óptima, que permiten maximizar el beneficio de la empresa. Y la altura del rectángulo que se forma acá es el precio de venta de mercado. Supongamos que el precio de venta fuera 300 pesos la unidad, pues el valor que tenemos que colocar ahí es 300. Y la cantidad producida en equilibrio, supongamos que numéricamente Q fuese 5.000 unidades, entonces Q ahí representamos 5.000 unidades, vendidas a un precio de 300. De modo que podemos en esta gráfica visualizar los ingresos totales, los costos totales y la utilidad. Veamos. El ingreso total como fórmula sabemos que es P por Q. Lo que la empresa produce en forma óptima es Q. Y el precio de venta es P. Por lo tanto, el área de todo este rectángulo se transforma en el ingreso total para la firma individual. ¿Cuánto le cuesta a la empresa, a la firma individual, producir esas Q unidades? Para saber geométricamente cuánto es lo que le cuesta a la empresa producir ese volumen de producción Q, tenemos que llevar ese volumen Q hacia la estructura de costo medio, la curva de color amarillo. Y ahí vamos hacia la curva de color amarillo con el Q y toca en ese punto. Y vamos hacia el eje de la ordenada y aquí podríamos colocar CMEU, o sea, costo medio unitario, ¿ya? Eso significa que el valor monetario que esté aquí representado, que es el costo medio unitario, es lo que le cuesta a la empresa en promedio producir cada unidad de esas Q unidades producidas, ¿ya? Por lo tanto, para saber cuánto le cuesta a la empresa producir en total ese volumen Q, tenemos que, o apreciamos, que se forma un nuevo rectángulo más abajo. Dentro de ese gran rectángulo hay un rectángulo ese de color verde, chiquitito, ahí. Eso es el costo total. Es decir, el costo total resulta de multiplicar el volumen de producción por el costo medio unitario, que sería la altura de ese rectángulo, ¿ya? Altura, costo medio unitario.
base, volumen de producción. Multiplico base por altura y tengo el área de ese rectángulo verde. Y el área del rectángulo verde conforma el costo total. Entonces, si ya tenemos identificado en la figura geométrica de la empresa individual, tenemos identificado el ingreso total, que es todo este rectángulo. A ese ingreso total le restamos el rectángulo de abajo, que es el costo total, vamos a tener la diferencia, que es este rectángulo achurado de color burdeo, ¿ya? Y ahí dice utilidad. Entonces, ingreso total menos el área que está abajo, que es el costo total, me queda la diferencia, que es el rectángulo de arriba, ¿ya? Ahora, puedo hacer matemáticamente la diferencia entre el valor del ingreso total menos el costo total, me va a dar, por diferencia, valga la redundancia, el valor de la utilidad. Pero si solo quiero saber o conocer cuánta es la utilidad, pues usamos la fórmula de el área de este rectángulo, que sería la base, que sería el volumen de producción. La base sería el volumen de producción. Y la altura sería la diferencia entre el precio y el costo medio, o el ingreso medio menos el costo medio. La diferencia entre esos dos valores, que es la altura, multiplicado por la base, me da el área de este rectángulo, que sería la utilidad para la empresa. Ahora, esa utilidad obtenida por el hecho de producir U unidades es la utilidad máxima que la empresa puede obtener. Es decir, no hay otro volumen de producción que la empresa pueda producir que le permita tener una utilidad superior a esa. Esa es la utilidad máxima. Y esa, repito, se produce, ese volumen de producción, se obtiene cuando igualamos costo marginal con el ingreso marginal o precio. En ese punto de igualdad, el volumen de producción resultante es el que maximiza la utilidad. Veamos. Si es que el precio pasara por aquí, un poquito más abajo, fíjense, por aquí. Si pasa un poco más abajo el precio, es decir, si el precio de mercado no fueran 300 pesos, sino que fuese, por ejemplo, 200, para obtener el nivel de producción que maximiza la utilidad, tendríamos que tomar ese nuevo precio e igualarlo al costo marginal. En ese punto, me da un nivel de producción que está más acá. Si el precio estuviese a esa altura, entonces, si el precio bajara, el volumen de producción que le permitiría a la empresa maximizar la utilidad sería un volumen de producción menor al anterior. Entonces, no olvidemos, volumen de producción que la empresa debe generar con el propósito de maximizar la utilidad, debe cumplir básicamente con dos condiciones. La primera es que el costo marginal sea igual al ingreso marginal o precio. ¿Bien? Y la segunda condición es que el ingreso total debe ser mayor que el costo total. ¿Bien? Esas son las dos condiciones más importantes. Entonces, como les decía, es importante para que la empresa pueda tomar decisiones de producción, ¿ya? ¿Cuánto va a generar de producción? Más, menos, en fin. Lo importante es tener como dato el precio de equilibrio de venta de su producto en la industria. Y ese se obtiene nada más que de igualar la oferta y la demanda en la industria. Se obtiene la cantidad total transada en el mercado, en la industria del calzado, por ejemplo, y el precio de equilibrio. Y ese precio es el que toma la firma individual para tomar las decisiones de producción. ¿Ya? Ahora, como esta industria, esta oferta de la industria, está conformada por un sinnúmero de empresas, supongamos 50 empresas conforman la industria, pues la decisión que toma cada una de las firmas en forma individual, es decir, lo que determina como producción que va a generar la firma 1, la producción que va a generar la firma 2, la 3, la 4, la 5, hasta la 50, cada una
es lo que produce, lo que determina. Por lo tanto, esta cantidad de equilibrio de la industria no es más que la suma de todas estas cantidades individuales de las 50 empresas. Si la empresa 1, el volumen de producción son 5.000 unidades, la empresa 2 determina un volumen de producción que maximiza su beneficio de 3.000 unidades, la empresa 3 a lo mejor determina un volumen de producción de 1.500 unidades, ¿ya? Y así vamos sumando cada uno de esos volúmenes de producción en forma individual, de modo que la sumatoria de esas 50 empresas, sus volúmenes de producción, debiese ser igual a Q de equilibrio, ¿ya? Pueden ser, supongamos, 3,5 millones de unidades de producción, ¿ya? Y ese volumen de producción sumatoria total de las empresas individuales conforma el volumen de producción de equilibrio de la industria, ¿ya? Ahora vamos a analizar, fíjense lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a tomar ese segundo gráfico del equilibrio de la firma, ¿ya? Y lo vamos a analizar más en profundidad. Ya sabemos dónde la empresa maximiza su utilidad. Aquí el volumen de producción tal que el ingreso marginal o precio es igual al costo marginal. Aquí dice, tal como se muestra en el gráfico adjunto, este que está acá, el precio de mercado de equilibrio, este que está aquí, que es el ingreso marginal también y el ingreso medio, la empresa produce donde este precio se iguala con el costo marginal. Eso ya lo habíamos visto en la lámina anterior, ¿ya? Por lo tanto, el volumen de producción, ¿ya?, que la empresa debe generar para maximizar su utilidad, en esta gráfica se aprecia, donde el precio o ingreso marginal es igual al costo marginal, en ese punto. Y el volumen de producción que maximiza el beneficio es este Q sub O de equilibrio para la empresa, ¿ya? Ese de color amarillo. Entonces, si la firma, aquí hay tres, perdón. Una es que genere este volumen de producción, que es el de equilibrio máximo beneficio, ¿bien? Este, de color amarillo. Hay dos posibilidades adicionales. Una, que genere un volumen de producción inferior a ese, ¿ya?, como por ejemplo el que se aprecia acá, Q1. Y la otra posibilidad es que genere un volumen de producción superior al de equilibrio, como por ejemplo Q2, ¿ya? Entonces, tres posibilidades de producción. Un volumen de producción de máximo beneficio, un volumen de producción inferior a este, como por ejemplo Q1, y una tercera posibilidad es que genere un volumen de producción superior al de equilibrio, como por ejemplo Q2. Analicemos. Ya dijimos, el Q0 es el que le permite maximizar su beneficio, ¿ya? En el gráfico se puede apreciar claramente que si la firma, ¿ya?, la empresa individual, decide producir Q1, es decir, un volumen de producción inferior al de equilibrio, ¿ya?, en este caso, fíjense qué pasa con el costo marginal versus ingreso marginal. A nivel de Q1, podemos apreciar que el costo marginal está ahí y el ingreso marginal está acá. Por lo tanto, se produce la situación en que el ingreso marginal es mayor que el costo marginal para ese volumen de producción, ¿bien? Y mientras el ingreso marginal sea superior al costo marginal, que si bien la empresa está obteniendo utilidades, el empresario siempre va a preferir generar un volumen de producción que le permita obtener más utilidades. Entonces, si ese volumen de producción Q1 le permite al empresario obtener utilidades, él sabe que a medida que produzca más, esa brecha entre el costo marginal y el ingreso marginal se va a ir reduciendo. Y fíjense, aquí se va reduciendo hasta que llega un punto en que el ingreso marginal es igual al costo marginal. Por lo tanto, ese volumen de producción Q1, inferior al de equilibrio, si bien a la empresa cualquier volumen de producción más o menos en este rango le permite obtener utilidades, la empresa siempre va a buscar producir más, de tal manera de que sus utilidades tiendan a ser más.
La otra posibilidad, la tercera, es que genere un volumen de producción superior al de equilibrio. ¿Qué pasa si genera un volumen de producción como Q2, que es superior al de equilibrio? Podemos apreciar que el costo marginal, lo podemos apreciar aquí, fíjense, Q2, lo llevamos hasta la curva de costo marginal y tocamos la curva de costo marginal aquí arriba. Y el Q2 también subiendo hasta tocar al ingreso marginal. Y eso ocurre en este punto. Recuerden que el ingreso marginal o precio es toda esta línea horizontal. Por lo tanto, en ese punto está el ingreso marginal. Y ahí se puede apreciar una brecha, ¿ya? Una brecha entre el ingreso marginal y el costo marginal. ¿Cuál es superior? El costo marginal supera al ingreso marginal. Por lo tanto, se puede apreciar, geométricamente hablando, que para un volumen de producción de U2, la empresa está teniendo pérdida, porque sus costos marginales superan largamente sus ingresos marginales. ¿Ya? Por lo tanto, al empresario no le va a convenir volúmenes de producción que estén más arriba o superiores al nivel de producción de máximo beneficio que es Q0. Cualquier volumen de producción que esté a la derecha del volumen de producción de equilibrio no le va a convenir a la empresa porque va a reducir sus utilidades o incluso va a poder tener pérdidas. Y eso obviamente la empresa no lo quiere. ¿Ya? Por lo tanto, tres posibilidades de producción. Una, volumen de producción de máximo beneficio Q0. Segunda posibilidad, volúmenes de producción inferiores a Q0, en cuyo caso, si la empresa se ubicase en niveles de producción inferiores a este, el empresario siempre va a ir buscando producir más para maximizar su utilidad. ¿Ya? Mientras el ingreso marginal sea superior al costo marginal, el empresario busca producir más. ¿Hasta qué punto va a producir? Hasta que se iguala costo marginal con ingreso marginal. ¿Ya? Aquí, abajito, en el párrafo de abajo, dice, un elemento que es clave para sostener la lógica del análisis anterior es que estamos asumiendo que en alguna etapa del proceso productivo el costo de producción se torna creciente. Fíjense en los volúmenes de producción que están acá abajo, a medida que la empresa va avanzando en la producción, produciendo más, más y más, fíjense que a partir de cierto punto la estructura de costos tiende a ir creciendo. Los costos marginales crecen significativamente y los costos medios también tienden a crecer. ¿Ya? Es decir, producir unidades adicionales a Q sub 0, por ejemplo, cuesta a la empresa cada vez más caro. Esto, a su vez, implica la suposición de que en alguna etapa del proceso productivo el rendimiento de los factores comienza a declinar. Es decir, la explicación del por qué esta estructura de costo a partir de cierto volumen de producción comienza a crecer significativamente es que los rendimientos de los factores utilizados comienzan a disminuir. Sus rendimientos marginales comienzan a disminuir. Y por ende, cuando los rendimientos marginales comienzan a disminuir, los costos marginales tienden a incrementarse significativamente. Por lo tanto, ahí, cuando ya empiezan a incrementarse los costos marginales y de crecer, obviamente, los rendimientos de los factores, entonces la empresa es una voz de alerta, es una luz que le indica no seguir produciendo más, porque si no, obviamente, a medida que produce más, con menores rendimientos, va a entrar a obtener menos utilidades y, por ende, probables pérdidas. ¿Ya? Por lo tanto, siempre conviene producir hasta un cierto volumen de producción. Y hay que buscar ese volumen de producción donde se maximizan los beneficios. ¿Dónde? Donde el precio de equilibrio o ingreso marginal es igual al costo marginal. Estas decisiones de producción es importante separarlas en el tiempo. Las decisiones de producción que se conocen de largo plazo y las de corto plazo. ¿Ya? Hay que considerar que en el corto plazo, como habíamos visto en la clase anterior, los factores, hay factores fijos y factores variables. ¿Ya? Por ejemplo, los costos. Tenemos costos fijos y costos variables en el corto plazo. Por ejemplo, en el lapso de un año,
costos como, por ejemplo, el arriendo de una bodega o el pago del seguro, ¿ya? La cuota mensual que yo pago como empresa por el arriendo de la bodega, o a lo mejor el seguro de la fábrica o el seguro de los vehículos, todos los meses yo pago una cuota fija, ¿ya? Por lo tanto, eso es parte del costo fijo. Y yo esté generando producción o no esté generando producción, debo incurrir de igual forma en esos costos. Por lo tanto, como son costos fijos, no dependen de la producción, ¿ya? Y eso ocurre normalmente en el corto plazo. En cambio, cuando pasa más de un año, esos costos fijos ya se transforman en costos variables, porque si yo pagaba mensualmente el primer año un arriendo de 300.000 pesos, por una bodega, por ejemplo, ya el segundo año ya no van a ser 300.000 pesos, ¿no? Por el reajuste pactado, lo más probable es que sean 340.000 pesos, 330.000 pesos, por lo tanto ya no es el mismo valor del primer año. Al tercer año ya no va a ser 320.000 pesos, voy a pagar 350.000 pesos. Por eso es que, entonces, en el largo plazo, todos los factores y todos los costos que en un corto plazo se consideran fijos, tienden a ser variables. Por lo tanto, la diferencia en la consideración de decisiones de producción de largo y de corto plazo está básicamente en que, repito, en el corto plazo tenemos factores fijos y variables. En cambio, en el largo plazo, todos los factores y todos los costos son variables, ¿ya? No hay costos ni factores fijos en el largo plazo. A corto plazo, la empresa decide cerrar si el ingreso marginal, ¿ya? Es menor que el costo variable medio. La lógica de esto es que a la empresa le conviene producir si lo que gana, ¿ya? Es menor a lo que le cuesta omitiendo los costos fijos, ¿ya? Eso lo vamos a ver, veamos, en la siguiente gráfica. Repito, ¿eh? Donde estamos, situación de corto plazo. Volvemos de nuevo con la gráfica de nuestra firma, ¿ya? La empresa individual, el equilibrio de la empresa individual. ¿Qué estructura de costos tenemos acá? Nuestro clásico costo marginal, que va acá, y comienza a subir. La estructura de costo medio, que siempre recuerden, el costo medio tiene una forma como de U, ¿ya? Y como tiene forma de U, hay un punto en que es mínimo en el costo medio, y siempre es como el punto, ¿ya? Donde el costo marginal, cuando empieza a subir, corta al costo medio, siempre lo va a hacer en su punto mínimo. Y más abajo tenemos otra curva que se llama costo variable medio, ¿ya? En los primeros niveles de producción, aquí no se aprecia mucho, pero en los primeros niveles de producción hay gran diferencia o distancia entre el costo total medio y el costo variable medio. Pero para niveles de producción ya superiores, estas curvas tienden a tener una menor distancia. No se juntan, ¿ya? No se tocan nunca. Pero para niveles de producción superiores, por ejemplo el de equilibrio, esta curva de costo variable medio empieza a subir, el costo total medio también, pero la distancia entre ambas tiende a ser menor que los primeros niveles de producción. Ya, entonces tenemos identificado, recuerden, siempre cuando tengan que realizar una gráfica en un ejercicio, en una prueba, ¿ya? Y lo vamos a hacer la próxima clase, que vamos a dedicarnos a hacer ejercicio de esta materia, las estructuras de costos siempre las deben graficar de la misma forma. Un costo medio en forma de U. Un costo variable medio muy similar al costo variable medio, pero por debajo, ¿ya? Con una mayor distancia en los primeros niveles de producción y en los siguientes niveles de producción una menor distancia. Y un costo marginal que siempre va por debajo de ambas curvas en los primeros niveles de producción, y a partir de cierto volumen de producción, este costo marginal comienza a subir, y la característica que tiene este costo marginal cuando empieza a aumentar es que corta a la curva de costo total medio y a la curva de costo variable medio en su punto mínimo. Eso es lo característico del costo marginal cuando empieza a aumentar. Corta ambas curvas en sus puntos mínimos. Bien. Entonces tenemos, claro, la gráfica de las curvas de costos marginales y medios. Ahora, aquí
donde están representados monetariamente los costos y los ingresos, ¿ya? Siempre el precio se va a representar aquí en forma horizontal, ¿ya? Es una línea horizontal. ¿Por qué es horizontal? Porque recordemos que el empresario toma del mercado, como un dato, el precio de venta de equilibrio de su producto. Y ese precio de venta es constante en el corto plazo, ¿ya? Tiende a ser constante, ¿ya? Independiente que produzca más unidades o produzca menos, el precio de venta va a ser el mismo al cual él venda su producción en el mercado, ¿ya? Por lo tanto, el precio, que es igual al ingreso medio y es igual al ingreso marginal, siempre tiene una forma horizontal, como se aprecia en la gráfica, ¿ya? Ahí. Ahora, en el mercado, el precio puede fluctuar, ¿ya? Y eso es lógico. Y el precio, como hemos podido apreciar especialmente en este tiempo de pandemia, el precio de muchos productos puede aumentar, ¿ya? O puede disminuir si es que estamos en un periodo de oferta, ¿ya? Pero el precio normalmente de los productos o servicios tiende a aumentar o disminuir, o sea, fluctuar. Por lo tanto, consideremos, por ejemplo, que el precio inicialmente es este en el mercado. Si el precio es este, identifiquemos primero cuál es el ingreso total que obtiene la empresa individual en la venta de su producción. Primero, antes de hacer este análisis, tenemos que plantear la condición de máximo beneficio. ¿Cuál es? Donde el ingreso marginal o precio es igual al costo marginal. Geométricamente, el ingreso marginal que aquí va se iguala con el costo marginal en este punto. Fíjense, la curva de costo marginal está ahí. Y se igualan en ese punto. Una vez que identifiqué el punto donde se iguala el ingreso marginal o precio o ingreso medio con el costo marginal, a partir de ese punto voy en forma vertical hacia abajo y señalo el volumen de producción Q sub O. Y ese volumen de producción Q sub O es el que le permite el equilibrio de la empresa desde el punto de vista, ¿ya?, de que maximiza de alguna manera las utilidades, ¿ya?, en principio. Entonces, el ingreso total va a ser el número de unidades producidas, que sería O, Q sub O, la base de este rectángulo, multiplicado por la altura, que sería el precio. Precio por cantidad. P por Q me da ingreso total. Por lo tanto, el área de todo este rectángulo sería el ingreso total para la empresa, de producir ese volumen de producción. Ahora, ¿cuánto es el costo total en que incurre la empresa de producir esas Q sub O unidades? Para conocer cuál es el costo total, tenemos que llevar el volumen de producción Q sub O hasta la curva de costo total medio. Tomamos Q sub O y vamos viajando hacia arriba, hasta que llegamos a esta curva de costo total medio. Y el punto donde corta o intersecta la curva de costo total medio, el volumen de producción, es ese. De modo que el costo medio unitario sería este valor. Y fíjense, coincide para este ejercicio con el precio de venta, ¿ya? Por lo tanto, si este es el costo medio unitario, que sería la altura que está aquí, multiplicado por la base, que es el volumen de producción, todas estas unidades de producción Q sub O, la multiplicamos por el costo medio unitario, me va a dar el costo total. Y podemos apreciar que el ingreso total, que es este rectángulo, es igual al costo total. Por lo tanto, si la estructura de costos que se presenta está aquí, y el precio de venta del producto pasa por aquí, podemos afirmar que la empresa se costea. Es decir, ¿cuándo se costea? Cuando sus ingresos totales son iguales a sus costos totales. Y esto es lo que ocurre acá. Todo lo que la empresa obtiene como ingreso
le sirve para absorber la totalidad de sus costos. Utilidad, cero. Entonces, cuando tenemos ingreso total, supongamos 10.000 unidades monetarias, menos costo total 10.000 unidades monetarias, nos va a quedar una utilidad de cero. Por lo tanto, si el precio es tan alto como este, que toca al punto mínimo del costo medio, entonces podemos afirmar que en toda gráfica, cuando el precio toca al punto mínimo del costo medio, y por ende al costo marginal, la empresa se costea. O sea, sus ingresos totales son iguales a sus costos totales. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasaría si el precio de venta del producto ya no es este, sino que tiende a caer? Supongamos, lo ubicamos por aquí. Supongamos que el precio de venta está por acá. Hagamos un nuevo análisis. Si el precio baja hasta aquí, llevamos el precio o ingreso marginal hasta la curva de costo marginal y toca en ese punto. Por lo tanto, el volumen a producir estaría entre medio de estos dos volúmenes de producción. El ingreso total sería esta área. Sería toda esta área. Ahí, acá, abajo, hasta este punto intermedio. Ese sería el ingreso total. ¿Por qué? Porque es el volumen de producción base por altura, precio. Ahora identifiquemos, geométricamente hablando, cuál sería el costo total de producir las Q unidades que estarían entre estos dos volúmenes de producción. Llevamos el Q, que está imaginariamente ahí al medio, hasta el costo total medio. Aquí. Por lo tanto, tenemos que el costo medio unitario sería este punto. Multiplicamos el volumen de producción generado por el costo medio unitario y me va a dar el costo total. De modo que el área que está aquí es el costo total. Y fíjense que el costo total es superior al ingreso total. Por lo tanto, toda vez que el área, ya, en una gráfica como esta, del costo total sea mayor que el área del ingreso total, quiere decir que la empresa, para ese volumen de producción, está obteniendo pérdidas. ¿Ya? Pero ¿hasta qué punto la empresa puede soportar pérdidas? Esa es la cuestión. ¿Ya? Ya sabemos dónde una empresa obtiene utilidades y dónde maximiza sus utilidades. Ahora hemos visto cuándo una empresa se costea. Ahora estamos viendo el caso que el precio es tan bajo que está obteniendo pérdidas. Cuando la empresa, con sus ingresos, que tiene su precio de venta por aquí, y esos son sus ingresos, el precio de venta, cuando esté por sobre el punto del precio donde el punto mínimo del costo variable medio, fíjense, curva de costo variable medio, está acá. Busquemos el punto mínimo, ese. Cuando el precio de venta del producto en el mercado toca al punto mínimo del costo variable medio, se dice que ese punto es el punto de cierre para la empresa en el corto plazo, también llamado en algunos textos como el punto de fuga, cuando el precio de venta es tan bajo que toca justo el punto mínimo del costo variable medio, punto de cierre. Es decir, los ingresos que obtiene la empresa, que serían esto, cantidad por precio, ingreso total. ¿Ya? Y el costo total sería cantidad hasta el costo medio. Aquí tenemos el área del costo total. Supera al ingreso total. Pero los ingresos que obtiene que esta área no alcanza a absorber los costos variables medios, o escasamente los alcanza a absorber, ¿ya? En ese punto. Cuando ello ocurre, las pérdidas que está obteniendo la empresa en el mercado son tan grandes que no le conviene mantenerse en producción, porque no le permite, bueno, de partida, ya el precio por debajo de este precio ya no le permite sus ingresos pagarle a los proveedores, por ejemplo, es decir, cubrir costos variables. ¿Ya?
Y cuando el precio sigue disminuyendo, sus ingresos ya se van reduciendo aún más, su pérdida va creciendo. Hasta el momento a lo mejor alcanza a pagar la planilla de remuneraciones del personal y pagar algunas facturas, ¿ya? Pero no puede pagar la totalidad. Y cuando ya el precio es tan bajo, que los ingresos que obtiene en la venta de su producción, ya en este punto es una luz roja para el empresario. Ojo, si el precio de venta baja un peso más abajo que este punto, quiere decir que la empresa ya debe cerrar. Ese es el punto de cierre, ¿ya? El punto donde se prende fuertemente la luz roja para la empresa. Ojo, si el precio de venta del mercado baja un peso más, ya no podrá la empresa absorber ningún tipo de costo. O sea, ya ni siquiera le va a poder pagar a su personal, no va a poder pagar facturas, nada, ¿ya? Por lo tanto, es tan grande la pérdida, ¿ya?, que no le va a convenir seguir en producción. Lo más recomendable es cerrar, ¿ya? Esperando, a lo mejor puede cerrar unos 1, 2, 3 meses, que es lo que está ocurriendo con muchas empresas, especialmente pymes, en este periodo de pandemia, que al principio, eh, obviamente que, si podemos apreciar acá en esta gráfica, fíjense, producto de la pandemia, en toda la mayoría de las empresas, ¿ya?, y en todos los rubros, la demanda cayó fuertemente, es decir, esta curva que está aquí, que es la demanda, se desplazó hacia la izquierda, hacia abajo acá, y se colocó más o menos por aquí. Por lo tanto, el nuevo punto de equilibrio se produjo más o menos por aquí. ¿Qué pasa con el precio de venta del producto? Tendió a caer, obviamente, porque hay una menor demanda, y por ende, una menor producción, ¿ya? Por lo tanto, cuando la demanda cae fuertemente, tiende a caer el precio. Y la empresa, como muchos pequeños empresarios, ¿ya?, pymes, al tener bajas ventas y el precio de venta también cayó fuertemente, llegó un punto en que empezaron a tener pérdidas. A lo mejor el primer mes las pudieron soportar, pero llega un momento en que mejor les conviene cerrar, porque si no cierran, los costos en que incurren son tan grandes que las pérdidas no las van a poder sostener, ¿ya? Y como les decía, en estos casos los empresarios, cuando cierran, tienen que analizar cómo va el comportamiento del mercado, porque puede ser que les convenga cerrar por 1 o 2 meses, y una vez que el precio de venta, y por ende la demanda, se compone, ¿ya?, y el precio de venta tiende a aumentar por sobre este punto mínimo del costo variable, cuando el precio de venta está por sobre ese punto mínimo, ya a la empresa le conviene abrir, si es que las perspectivas de mercado son favorables, es decir, se aprecia ya que hay una reactivación de la economía, por lo tanto, ahí sí a la empresa le conviene abrir nuevamente, ¿ya? Pero, repito, cuando el precio de venta está por debajo del punto mínimo del costo medio, la empresa empieza a tener pérdidas. Pérdidas que son sostenibles en el corto plazo. Pero si el precio sigue bajando hasta el punto mínimo del costo variable medio, entonces ese punto es el punto del cierre. Y ahí es donde el empresario debe tomar la decisión de cerrar o no. Si aprecia que la cosa se sigue deteriorando en el mercado, entonces obviamente el precio va a bajar y le va a convenir cerrar mejor, ¿ya? Y ahí entonces es importante considerar, ¿ya?, este precio, las fluctuaciones del precio, cómo se comportan en el mercado y cómo afecta a la estructura de ingresos y por ende costos a la empresa, ¿ya? Y ahí tomamos entonces las decisiones de producción, ¿ya?, de cierre o mantenernos en el mercado. Por lo tanto, es fundamental, para hacer un análisis de este tipo, ¿ya?, es fundamental tener claro la estructura de costos. Repito, costo total medio, nuestra curva con forma de U. Por debajo de esta curva de costo total medio va el costo variable medio, y por debajo de ambas, el costo marginal, que en un determinado momento empieza a aumentar, aumentar, y cuando aumenta, corta ambas curvas de costo medio y costo variable medio en sus puntos mínimos.
Una vez que hemos visualizado nuestra estructura de costo, tenemos que ver dónde nos ubicamos con el precio, ¿ya? Si el precio está por sobre el punto mínimo de costo medio, la empresa empieza a tener utilidades, ¿ya? Mientras más alto el precio, más utilidades. Si baja el precio, menos utilidades. Llega a un precio tan bajo como este que está aquí, entonces la empresa se costea. Si el precio sigue bajando, ya empieza a tener pérdidas. ¿Hasta dónde absorbo pérdidas? Hasta donde el precio es tan bajo que toca el punto mínimo del costo variable medio, hasta ahí absorbo pérdidas. Ya no soy capaz de absorber más pérdidas. Por lo tanto, me conviene cerrar si es que el precio sigue disminuyendo. ¿Ya? Esa es la situación de corto plazo. O sea, dentro del plazo de un año más o menos. ¿Ya? En el capítulo 4 del texto, definimos el concepto de curva de oferta como la relación que muestra las cantidades de un bien o servicio que serán ofrecidas por una empresa o un grupo de empresas a cada nivel de precio. Esa fue como la definición que dimos de oferta. Y a partir, obviamente, de esta definición, podemos, a su vez, definir la curva de oferta para la firma dentro de la industria. ¿Ya? La curva de oferta de una empresa perfectamente competitiva en el corto plazo es igual a cero. Perdón, es igual a O. Si el precio es menor al punto de cierre de corto plazo, mínimo, es decir, el punto mínimo del costo variable medio. Fíjense, en este gráfico superior tenemos la situación de corto plazo y en el inferior la situación de largo plazo. Nuestra clásica estructura de costo medio, costo variable medio y costo marginal. Entonces, dijimos delante, en la diapo anterior, que si el precio de venta, supongamos como esta línea que está aquí, es tan bajo que toca el punto de costo variable medio, ese es el punto de cierre, ¿cierto? Si el precio está ahí o supera este valor, el empresario se va a mantener en producción, es decir, no va a cerrar y va a seguir ofreciendo producción. Pero si el precio de venta del producto está por debajo de este nivel, cualquier precio por debajo, fíjense que ya el empresario decidió cerrar. Por lo tanto, cuando el empresario visualiza un precio inferior a este, él sale de la producción, ya no produce más y cierra. Por lo tanto, sale del mercado. ¿Cuándo va a estar en presencia en el mercado? Es decir, ¿cuándo va a estar produciendo? Cuando el precio de venta sea igual al punto mínimo del costo variable medio hacia arriba. Por lo tanto, fíjense que el costo marginal, toda esta curva, tiene dos trazos. Este de color negro y este que es a partir del punto del cierre hacia arriba de color naranja. Por lo tanto, esto significa que cualquier precio por sobre este nivel, el empresario ofrece producción. Cualquier precio inferior a este, el empresario no ofrece producción, cerró. De modo que, dada esta situación en este gráfico, la parte achurada del costo marginal de color naranja representa la curva de oferta de la empresa. Es decir, todo este costo marginal es la oferta de la empresa. ¿Por qué? Porque cualquier precio que esté sobre ese punto, la empresa ofrece. Cualquier precio que esté por debajo de ese punto, la empresa no ofrece. Por lo tanto, no hay oferta. Oferta hay a contar de este punto hacia arriba. Por lo tanto, podemos afirmar que la curva de oferta, ¿ya?, de la empresa en el corto plazo es igual al costo marginal, pero a partir del punto de cierre hacia arriba. ¿Ya? Eso es curva de oferta de la empresa individual en el corto plazo. Veamos la situación a largo plazo. Fíjense que el punto de cierre acá estaba en el punto mínimo del costo variable medio. Podemos apreciar que en el largo plazo, la estructura relevante para el punto de cierre de una empresa ya no es el costo variable medio. Recuerden que en el largo plazo no hay factores variables. Perdón, no hay factores fijos, todo es variable. Por lo tanto, la estructura de costo relevante para el análisis de una empresa en el largo plazo va a ser la curva de costo total medio, esta que está acá.
Entonces, cuando el precio en el largo plazo es igual al punto mínimo del costo total medio, ese se transforma en el punto de cierre para la empresa en el largo plazo, ¿ya? Siempre la empresa va a generar producción para aquellos precios en el cual el valor que tenga el precio sea superior al punto mínimo del costo medio. Por lo tanto, ahí la empresa se mantiene en producción, está ofreciendo. En cambio, cuando el precio es inferior a este nivel, ya la empresa no ofrece, no produce. De modo que la curva de oferta de la empresa individual en el largo plazo es igual al costo marginal a partir del punto de cierre, que es el punto mínimo del costo total medio. ¿Se fijan? ¿Bien? Entonces ahí tenemos las curvas de oferta de las empresas, de corto plazo y largo plazo. En el corto plazo, la curva de oferta de la empresa individual es igual al costo marginal a partir del punto de fuga, es decir, punto mínimo del costo variable medio. Y en el largo plazo, la curva de oferta de la empresa individual será igual al costo marginal, pero a partir del punto de cierre equivalente al punto mínimo del costo total medio. ¿Bien? Para cualquier precio inferior a esos puntos, la empresa no está produciendo. ¿Bien? A largo plazo, el mercado reacciona a todos los hechos que se producen al interior de la economía. Es así como las empresas eh, entran, salen a la industria, ¿ya? Y eso lo hacen buscando utilidad y obviamente ajustando automáticamente el equilibrio del mercado, ¿ya? Eso quiere decir que en el largo plazo, dependiendo de las condiciones que presente el mercado, especialmente el tema del precio de mercado. Cuando el precio de mercado en el largo plazo tiende a disminuir, ¿ya? Eso no es un incentivo para las empresas. Por lo tanto, hay algunas empresas donde el precio de venta es tan bajo que de acuerdo a su estructura de costos, ellos prefieren cerrar. En cambio, a medida que el precio de venta del producto en el mercado tiende a aumentar en el tiempo, eso es un incentivo para que las empresas que están fuera del mercado se vayan incorporando, ¿ya? Por lo tanto, en un mercado, en el largo plazo, en una industria, normalmente entran y salen empresas. ¿Y de qué depende que las empresas tiendan a salir del mercado o a entrar? Bueno, la señal es el precio de venta del producto. ¿Bien? Así, si las empresas de una industria están obteniendo utilidades económicas, como las que se aprecian acá, entrarán nuevas firmas a esta industria. Claro, si las empresas que están afuera en el mercado aprecian que las que están insertas en la industria están obteniendo ganancias, entonces obviamente va a ser un atractivo para que estas empresas que están afuera se incorporen y entren a la industria. ¿Bien? Con la entrada de nuevas firmas, eso hace, fíjense en la gráfica de abajo, cuando el precio está más bien alto, P, supongamos, como este por ejemplo, el equilibrio de la industria es la oferta y la demanda. Por lo tanto, el precio de equilibrio es P, de color negro. Y aquí tenemos la cantidad transada. Por lo tanto, para los empresarios individuales, ellos toman P, el precio que está acá, como un dato. Por lo tanto, los ingresos totales están dados por este rectángulo. Y los costos por este de abajo. De manera que la diferencia entre ingreso total y costo total son las utilidades sobrenormales. Por lo tanto, cuando el precio es más bien alto en la industria, es un atractivo o un incentivo para las empresas que están afuera de la industria para incorporarse. Por lo tanto, se empiezan a incorporar empresas a la industria buscando esos beneficios que están obteniendo las otras. Y cuando las empresas se van incorporando ya al mercado de esa industria, tienden a hacer que en este equilibrio que había originalmente ya en la industria, este que está aquí, se modifique. Porque cuando entran nuevas empresas, la oferta tiende a aumentar. De modo que la curva de oferta se desplaza paralelamente hacia la derecha a la curva de oferta de color naranja. ¿Se fijan? Por lo tanto,
cuando se expande la oferta, por ese aumento de empresas en el mercado, el equilibrio cambia. Y tiende a haber un nuevo punto de equilibrio donde la nueva curva de oferta es igual a la curva de demanda en este punto. De modo que, obviamente, al haber más empresas en la industria, va a haber una mayor producción. Pero fíjense qué pasa con el precio de equilibrio en el mercado cuando entran más empresas y la oferta se expande. El precio de equilibrio tiende a disminuir. ¿Bien? Y cuando el precio de equilibrio tiende a disminuir, fíjense acá en la situación del empresario individual. Él tenía o enfrentaba un precio de venta original como P, pero ahora el precio cayó a PEQ. Por lo tanto, el nuevo precio de equilibrio es este de abajo. ¿Y qué ocurre? Que algunas empresas, el precio al bajar tanto, va a hacer que pierdan sus utilidades, o sea, ya no estén obteniendo las utilidades que tenían antes, sino que va a haber muchas en que se van a costear. E incluso si algunas empresas tienen una estructura como esta más arriba, ese precio va a hacer que tengan pérdidas tan grandes que van a tener que cerrar y salir del mercado. ¿Se fijan? Entonces, el mercado es dinámico, está cambiando. El precio de venta en el tiempo, en el largo plazo, tiende a variar, aumenta, disminuye. Si está relativamente alto, es un incentivo para que las empresas que están fuera de la industria entren. Cuando estas entran, expande la oferta. Al expandir la oferta en la industria, tiende a caer el precio. Al caer el precio, hace que algunas empresas se vean perjudicadas y nuevamente las empresas que se ven perjudicadas o muy perjudicadas tienden a cerrar y a salir del mercado. Por lo tanto, cuando salen del mercado las empresas, ¿ya? Nuevamente la oferta se contrae, el precio sube, ¿se fijan? Por lo tanto, fíjense acá. En la práctica, un mercado que está en equilibrio sufre un cambio, el cual se produce un cambio en toda la estructura del mercado. Partiendo de una situación de equilibrio, como esta que está acá, curva de oferta de color negro y curva de demanda de color negro, inicial. Por lo tanto, tenemos un precio de equilibrio inicial ahí y una cantidad transada acá. Ante una caída en la demanda de mercado, supongamos que cae la demanda. Nuestra curva de demanda se desplaza paralelamente hacia la izquierda, hacia esta línea de color naranja, demanda 2. Cuando cae la demanda, obviamente va a haber un nuevo punto de equilibrio y por ende un precio de equilibrio menor. ¿Ya? Producto de este menor precio, las firmas competitivas, algunas, tienen pérdidas, lo que impulsa a algunas de ellas a salir de la industria. Las que están teniendo pérdidas y son insostenibles, tienden a salir de ella. Entonces, cuando salen de la industria, ¿ya? Hacen que la oferta se contraiga, porque hay menos empresas o menos oferentes, y cuando hay menos oferentes, hay una menor oferta. Y por ende, la curva de oferta, que está acá con negro, se contrae desplazándose a la izquierda, aquí, a esta curva de color naranja. Por lo tanto, el nuevo punto de equilibrio se produce acá, con un precio que vuelve nuevamente a subir. Y así se puede apreciar, como les decía, que en el largo plazo el mercado es muy dinámico. Y así van entrando y saliendo empresas de la industria en el largo plazo. ¿Bien? Por último, vamos a analizar una ventaja tecnológica en esta situación. O sea, vamos a ver en el equilibrio de una empresa de corto plazo, ¿ya? ¿Cómo repercute una ventaja tecnológica? Nosotros lo vimos cuando empezamos a ver en las primeras clases de la materia, cuando vimos los determinantes de la oferta, pudimos apreciar que uno de los determinantes que afectaban a la oferta era la tecnología. ¿Ya? Y obviamente la tecnología favorece al proceso productivo porque permite a la empresa ser más eficiente, es decir, puede producir, por ejemplo, el mismo número de unidades que antes, pero a un menor costo. O puede ser que la empresa produzca al mismo costo, pero un mayor número de unidades. ¿Ya? Por lo tanto, eso es beneficioso para la empresa porque está en mejor capacidad de ofrecer en el mercado su producto. ¿Ya?
Una empresa en un mercado competitivo puede obtener utilidades sobrenormales mediante la mejor utilización de los recursos. Este hecho se produce a través de una mejora tecnológica, lo cual permite producir la misma cantidad a un costo más bajo que el resto de las empresas. Entonces, ¿qué ocurre cuando una empresa de alguna manera hace una innovación tecnológica? Por ejemplo, adquiere máquinas más sofisticadas, ya con tecnología de punta. ¿O qué ocurre cuando incorpora un proceso productivo más eficiente? O cuando capacita al personal. Son distintas formas de incorporar tecnología a la empresa. Cualquiera de estas formas, como dice aquí, fíjense, permite producir la misma cantidad que antes, pero a un costo más bajo. Es decir, fíjense, esta estructura que nosotros conocemos de costo total medio y costo variable medio y costo marginal, cuando la empresa de alguna manera incorpora tecnología, toda esta estructura tiende a bajar. Fíjense la gráfica que está ahí. ¿Ya? Todo esto tiende a disminuir. Por lo tanto, si el precio de equilibrio o de venta del producto en el mercado es este, ¿ya? Al bajar la estructura de costos, permite a la empresa, como dice aquí, producir la misma cantidad a un costo más bajo, pero al ser más eficiente, obtiene mayores utilidades. ¿Ya? Claro, porque su estructura de costos disminuye. ¿Ya? Por ejemplo, si producía 100 unidades y las vendía a 10, ¿ya? Tiene ingreso total 1000. ¿Ya? Pero sus costos de producir esas 100 unidades, supongamos que son 600 unidades monetarias. Por lo tanto, el tener ingreso total 1000 menos el costo total 600 le queda una utilidad de 400. Momento 2. Supongamos que ahora la empresa incorpora innovación tecnológica a sus procesos productivos. Ahora la empresa sigue produciendo lo mismo, es decir, sigue produciendo las 100 unidades y el precio de venta sigue siendo 10, es decir, sus ingresos totales siguen siendo 1000. Pero ahora sus costos totales con la innovación tecnológica de producir 100 unidades ya no son 600 unidades monetarias su costo, sino que el costo puede disminuir, supongamos, a 400 unidades monetarias. De modo que al hacer la diferencia entre el ingreso total 1000 menos el nuevo costo total menor 400, le va a quedar una utilidad de 600. ¿Se fijan? Entonces, en un momento 1, con una estructura de costo inicial, tiene utilidades de 400. Pero ahora que incorporó tecnología, su estructura de costos disminuye. Por lo tanto, si sigue produciendo lo mismo y vendiéndolo a un mismo precio, sus ingresos siguen siendo los mismos, pero sus costos totales disminuyen, y haciendo que el diferencial entre ingreso total y costo total aumente, obviamente aumentando sus utilidades. ¿Ya? Y eso se puede apreciar ahí en la gráfica. Que al bajar, a medida que baja más sus costos, ¿ya? El diferencial entre ingreso y costo, esa distancia se va haciendo cada vez más grande. Si sus costos están más por debajo, esta área va siendo cada vez mayor. Por lo tanto, sus utilidades se ven incrementadas. ¿Ya? Ese es el efecto, entonces, de una ventaja tecnológica incorporada a la empresa individual. ¿Ya? La hace ser más eficiente y esa eficiencia conlleva a un mayor volumen de utilidades. En el desarrollo de este capítulo se han tratado una serie de temas que buscan la idea, digamos, que el estudiante vaya conociendo muchos aspectos, ¿ya? Dándole una base teórica de cómo funcionan las empresas, cómo son sus estructuras de costos, de ingresos, ¿ya? Cómo determinan las empresas volúmenes de producción donde pueden costearse, volúmenes de producción donde obtienen pérdidas, volúmenes de producción donde tienen utilidades, donde maximizan sus utilidades y también
qué volúmenes de producción, según el precio de venta, es conveniente para la empresa cerrar, ¿ya? Y finalmente, lo que pudimos apreciar también es la dinámica del mercado y cómo afecta esta dinámica, obviamente, a las empresas en forma individual, haciendo que entren o salgan de la industria, ¿ya? Según el incentivo que tengan de las utilidades, ¿ya? Y por último, hemos podido apreciar los efectos que tiene sobre las utilidades normales de una empresa el hecho de incorporar tecnología a sus procesos productivos, ¿ya? Bien, eso es básicamente la materia de estos capítulos, ¿ya? Lo que vamos a hacer en la próxima clase, les voy a subir, de hecho antes de la próxima clase les voy a subir una guía de ejercicios y vamos a desarrollar ejercicios donde vamos a aplicar esta materia, ¿ya? Esos ejercicios van a estar apuntados a lo que es la dimensión geométrica, análisis geométrico o gráfico, como lo hemos podido apreciar recién. Vamos a ver la dimensión matemática, es decir, cálculos matemáticos que permitan obtener costos, ingresos, utilidades, niveles de pérdida, etc. ¿Bien? Y el ámbito conceptual, es decir, la interpretación conceptual. Profesor, ¿Se quedó pegado o no? sí se quedó pegado. Sí, se quedó pegado igual que la otra vez. Pensé que era mi internet. Yo igual pensé lo mismo. Que a lo mejor nos escribe por el chat como la otra vez. Ya, profesor, buenas tardes. Que esté bien, profesor. Buenas noches. Que Cuídese. les vaya bien. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, que esté bien.